con la venida. Hablando sobre la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Y la semana pasada estuvimos cubriendo el capítulo 1 de esta carta. Así que vamos a pedirle a alguien que nos dé más o menos un corto resumen, ¿verdad? De lo que hablamos nosotros la semana pasada de ese primer capítulo, ¿no? Y más o menos de la introducción de esta carta, de la segunda epístola a los tesalonicenses. Vamos a ver quién me dice algo de esa carta. Vamos a ver, de esa segunda epístola a los tesalonicenses. ¿Quién me puede decir algo de esa carta? Vamos. Algo que sale... Esa carta segunda viene como consecuencia de que hubo en la iglesia tesalónica una mala interpretación por parte de algunos creyentes en relación al evento de la segunda venida de Cristo. Y Pablo quería, de alguna manera, darle énfasis precisamente a que lo importante es estar preparados, porque ellos confundieron posiblemente el término repentino como si fuera inmediato. Entonces, pues, lo que Pablo enfatiza en esta carta es básicamente que hay que estar preparados, y cuando estamos preparados nos despreocupamos de cómo, cuándo y dónde va a llegar el Señor. O sea, fue esta carta, pero lo primero que tenemos que decir, saber de esta carta es que fue una carta que se escribió bien, no hubo mucho tiempo entre la primera carta a la segunda carta. Algunas personas dicen que fueron apenas meses, si acaso 1 o 2 meses. Otros aventuran a decir que fue mucho antes. Fue una carta detrás de otra, ¿no? Y eso pues nos dice mucho de parte de Pablo, ¿verdad? Nos dice mucho, nos habla mucho de Pablo. Se nos dice que Pablo era un hombre diligente. O sea, era un hombre que realmente no dejaba las cosas para mañana. Cuando su primera prioridad era la salud espiritual de la iglesia. Y él dejaba lo que tenía que hacer para precisamente suplir esa necesidad de la iglesia, ¿no? Y yo creo que eso nos enseña mucho a nosotros, ¿no? De que las cosas de Dios son primero. Y por encima de lo que nosotros podamos hacer secularmente, yo creo que la prioridad la tiene mi hermano, ¿verdad? Mi hermano, su necesidad, su condición, cómo yo puedo ayudarle, como dice Pablo en la primera epístola, cómo yo puedo hacer algo para completar tu fe. ¿Ah? Esa consigna de Pablo es tan importante, ¿verdad? Todo lo que yo pueda hacer para abonar en lo que falta a tu fe, pues eso debe ser mi prioridad. ¿Ok? Todo lo que se puede completar de lo que falta a tu fe, eso debe constituir mi prioridad. Ajá. Mucha gente también a veces confunde que nosotros somos salvos por gracia, pero la fe se fortalece con las obras. No, definitivamente. O sea, nosotros somos un cuerpo y nos tenemos que ayudar unos a otros. Esa es la principal finalidad de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Nos tenemos que ayudar unos a otros. ¿Cómo yo puedo ser de bendición a mi hermano? ¿De qué forma? ¿No? ¿De qué forma yo puedo ser de bendición? Mira, le llegó el pan, pero llegaron las donas. Sigue hablando ahora. Bellas donas, no, esos son bellas, negro. ¿Qué son? Son bellas. Sí. Eso es Eso es gourmet. Eso es caviar. Pues, ¿Cuánta queso crema? Con queso crema blanco. Por ya, pues ese hombre trae un montón de cosas para acá. Cuídate. Cajo lleno, pero tengo que darle a ustedes no saben. No. Ya, y que vienen 2 libras de pan por ahí ya mismo. Así que vamos a Son hacer. bellas jacking. Allí ¿Qué vamos a hacer nosotros? Con esa harina. Tenemos que hacer algo con esa harina. Bueno, nos vamos para la 15 y allí la repartimos.
Espérate, eso va en 2 minutos te va a medir. Yo creo que eso es muy importante y yo creo que eso, si hay algo que nosotros debemos aprender de estas 2 cartas, es precisamente la diligencia de Pablo, ¿verdad? Como siervo de Jesucristo, en cuanto a su preocupación y su diligencia a bendecir a su hermano. Y él es una persona que todo lo que esté a su alcance él lo va a hacer. Y para eso fue, él dice, para eso fue que me llamó el Señor, ¿verdad? Yo creo que nosotros debemos asumir esa misma actitud diariamente. Esta Biblia establece que la primera y la segunda epístola a los tesalonicenses utilizan un lenguaje muy similar, lo cual sugiere que Pablo escribió la segunda epístola con unas pocas semanas de diferencia de la primera. Yo no quise decirlo así tan prontamente, ¿no? Pero fue algo casi inmediato. Fue una persona que le dio seguimiento, ¿verdad? A la hora que él levantaba. Y de hecho, una iglesia que él ni levantó, que fue la iglesia de Roma. Una de las epístolas más profundas las escribe precisamente una iglesia que él no fundó, que es la iglesia de Roma. O sea, y ahí tenemos nosotros el tratado teológico más profundo que hay en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que es la iglesia, que es la epístola a los romanos. Una iglesia que él no había fundado, mas sin embargo le dedicó básicamente, ¿verdad? Y obviamente yo le adjudico también a Pablo la epístola a los hebreos. Para mí fue Pablo el que la escribió. O sea, que a pesar de que fueron iglesias que no fueron fundadas por él, él se atribuyó esa carga, ¿no? Se echó esa carga encima y obviamente pues ahí fue el documento que él preparó, ¿no? Por lo tanto, lloraba constantemente. es una persona que se mantenía y de hecho cuando él habla de las cosas que le sucedieron a él en el Evangelio, él dice, y lo más que me preocupa, que lo dice a lo último, es la salud espiritual por la iglesia, mi preocupación por la iglesia. Yo creo que eso, si hay alguna petición que nosotros debemos llevar delante del Señor, eso, pon en mi corazón carga por mi hermano. Hame sensible a la necesidad de mi hermano. ¿Cómo yo puedo suplir su necesidad? ¿Okay? Yo creo que eso es básico y fundamental, porque a la medida que yo le pida eso a Dios, y esas precisamente son las peticiones que Dios quiere que salgan de nuestro corazón. Cuando usted le pide a Dios algo así, oiga, Dios va a cumplir su petición, porque es la voluntad de Dios. Y entonces usted va a sentir una carga. Mire, a veces a Dios se le va la mano, ¿sabe? A Dios se le va la mano y dice que Dios da más abundantemente de lo que pedimos. Oiga, y entonces esa carga se torna, ¿verdad? Ahí. Y entonces empiezan a aparecer necesidades y usted empieza a ser bendecido, porque oiga, no hay otra forma de salir más bendecido que cuando tú bendices a otro. Esa es la forma más eficaz, eficiente. Primero para tú crecer espiritualmente y para tú poder bendecir a otro. O sea, eso yo creo que es lo máximo, ¿verdad? El servicio. Y en este capítulo 1, Pablo va básicamente, el propósito fundamental de la epístola es precisamente pues lo que acaba de mencionar nuestro hermano Santini, ¿no? Aclarar esa ansiedad que había en esta iglesia concerniente a esa segunda venida de Cristo, ¿no? Pero antes de él entrar en ese tema, primero escribe ese primer capítulo que lo habíamos discutido la semana pasada, ¿verdad? Donde Pablo le agradece a Dios, ¿verdad? Por esa bendición que él ha recibido por parte de Timoteo, la cual le dice, mira, esa iglesia está en boga, está echando para adelante.
Y fíjate que Pablo es una persona que no se conforma, porque la primera epístola le da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esa iglesia está dando fruto de fe, está dando fruto de amor y está dando fruto de esperanza. Y en esta epístola Pablo los va a animar a que sigan creciendo en esa fe, para que sigan creciendo en ese amor y para que sigan creciendo en esa paciencia que está relacionada a la esperanza, porque cuando uno realmente soporta, ¿verdad? La palabra paciencia viene, ¿verdad?, de la palabra griega opónome, ¿no?, que es la actitud que tú asumes, pero no es una actitud de ñangotado, es una actitud de ¿qué? De tú soportar, pero con la frente en alto. Esperando algo. Exacto, esperando, ¿verdad? Y él le exhorta a esta iglesia a que sigan creciendo. O sea, en este camino no hay límites. Nosotros somos llamados a crecer continuamente. Nuestra vida como creyentes, nosotros podemos tener 40 años en el Evangelio, 50 años, podemos haber nacido en el Evangelio, pero Dios nos insta a seguir creciendo porque hay mucho más. A veces nosotros creemos que hemos llegado y que ya hemos experimentado, ¿verdad?, las experiencias más profundas con Dios. Mire, no, hay mucho más para nosotros, probablemente las más grandes, ¿verdad? Porque Dios es así, Dios es así. Por lo tanto, Pablo lo dice, los insto a que sigan creciendo en esa fe, en ese amor y en esa paciencia, porque sabemos por la persecución y las tribulaciones por las cuales ustedes están pasando. Y esto, pues obviamente, cuando hay alguien que está pasando por una prueba, pues es de cristiano que yo me acerque a mi hermano y le dé la mano, ¿verdad? Y le dé mi brazo de apoyo, le diga, yo estoy contigo, estoy orando por ti. No estás solo, ¿entiendes? Y nosotros necesitamos eso. Pero lo peor que puede pasar es que tú te aísles en tu prueba y no busques ayuda del pueblo de Dios, porque para eso mismo que estamos nosotros. De hecho, nosotros recogimos, he estado buscando el sobre que me dio Santini, que preparó todos los nombres con los teléfonos de cada uno de nosotros. Lo tengo en un sobre que no sé dónde está, lo tengo por ahí en la guagua, pero que ya va a repartirles a ustedes ese papel con los nombres de todos nosotros, y si hay algún nombre que me falta, pues añadirlo, ¿verdad? Pero la idea es que todos tengamos los nombres de todos, con los teléfonos de todos nosotros, y cuando usted vea que hay una persona que haya faltado, pues usted lo llama y dice, te echamos de menos el viernes, ¿cómo tú estás? ¿Sabes? Que se desarrolle, ¿verdad?, esa relación entre nosotros, ¿no? Esa es la idea. Fíjate, es normal cuando uno cae en esas pruebas, uno casi nunca va a salir a buscar ayuda. Tú no buscas. La reacción primera es tú aislarte. Aislarse. Esa es la reacción humana. La reacción es aislarte. Y obviamente tú como creyente debes notar esa reacción en tu hermano. Cuando tú veas a una persona, a unos hermanos tuyos que está apagado, pues acércate, ¿verdad? Oye, te noto un poquito, ¿qué pasa? ¿Qué te está pasando, verdad? No nos atrevemos, ¿verdad? Y debe haber, dice la palabra, que el amor echa fuera el temor. Probablemente tengamos temor, ¿verdad?, en acercarnos a un hermano, pero dice que el amor supera el temor. Y oiga, cuando ustedes realmente ven actitud de ayudar, oiga, la persona va a percibir su intención. Y a lo mejor la persona lo que necesita es que le escuchen, que le presten unos oídos, ¿verdad?, para poder desahogarse. Porque a lo mejor usted no puede resolver el problema, pero es una persona que recibe, ¿no?,
recibe, y a lo mejor eso es lo que esa persona necesita, que alguien lo escuche, pero usted lo escucha. ¿Ok? Por lo tanto, eso básicamente, ¿verdad? A grandes rasgos, es lo que dice Pablo en este primer capítulo. En el segundo capítulo, entonces, que vamos a entrar de lleno a lo que Pablo, el tema que el hermano Santín estaba comentando. Vamos a leer los primeros 2 versículos del capítulo 2. A ver quién tiene quién lo lee, y obviamente pues lo discute, ¿está bien? Usted lo lee y lo discute. Estamos. Creo que tengo a William que levantó la mano, ¿verdad? ¿Tú le levantaste? ¿O no? Cuando yo dije que lo discutiera, me la bajaste. No, pero ahora lo vas a leer y yo voy a discutir. Lo que sienta, y aquí, para eso estamos aquí, para ayudarnos unos a otros. Vamos a ver. Dice el capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, ni por palabra, ni por... bueno, ya leí eso. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Ok, vamos a esperar. Vamos a ver, William. ¿Cómo tú puedes relacionar estos versículos con la epístola anterior? Vamos a ver. Alguien. De lo que William dice algo. En la epístola anterior, de los Efesios tenían la preocupación de qué pasaría con... Permiso, pero no hay que interrumpir. Roberto Soto solicita no fuera y Irene. Se tenía la preocupación de qué pasaría con aquellos que habían muerto o estaban dormidos si iban a resucitar con Cristo. Pablo le hace saber que nosotros no morimos, sino que dormimos, que estamos esperando la resurrección. Cuando pasamos a lo que llama la muerte, lo que se espera la resurrección. Y aquí Pablo lo está exhortando. ¿Por qué? Porque había muchas personas que estaban influyendo, diciendo cosas que no eran ciertas en cuanto a este tema. Entonces él está diciendo que no, los exhorta a que se agarren a la palabra, a lo que ya aprendieron de la primera epístola, que Pablo dice, aprender lo que está escrito en la palabra, y no se deben de llevar por aquellos que tienen ideas que no están de acuerdo al Evangelio. Acuérdate que nosotros en esa época el Evangelio no estaba escrito. Ellos no tenían un libro escrito, ¿verdad? No, pero todo era de palabra, pero que lo llevaban a cabo. Era oral. Tengo a Santi y después tengo a Santi. Lo que le está diciendo prácticamente, si yo les dije a ustedes unas cosas, no escuchen a otras personas, ni por carta, ni por espíritu, ni por palabras. Sigan lo que yo les dije a ustedes. Por eso que dice aquí, ni por carta ni como si fuera nuestra. O sea que había gente que a lo mejor podía decir, mira, esto lo dice Pablo, envió una carta, dijo esto. No. Sigan lo que yo les dije a ustedes la primera vez que lo reuní, que estuve como 3 semanas con ustedes, orientándolos y evangelizándolos. Y entonces olvídense de lo que pueden decir las personas ajenas, porque lo que están buscando es básicamente conturbarlos. Hay personas que hasta de buena intención puede estar diciendo algo, ¿no? Pero que esté lejos realmente de la verdad. Porque yo no creo que nadie quiera levantar
comentario que sea malintencionado, y menos en la iglesia misma, ¿no? Sí, Pero hay personas como que dentro de su pensar, como que pierden el objetivo, la mira, y empiezan este tipo de problemas, ¿no? A dar sus propias opiniones. Hay un refrán muy coloquial que dice: de buenas intenciones está pavimentado el camino del infierno. Hay gente que tiene muy buenas intenciones, pero están equivocados. Y a veces esa equivocación se la llevan a los hermanos. No, y el problema de estas cosas es que cuando surge una interpretación que no es la real, Exacto. eso arrastra con mucha gente. Y lo hemos visto a través de la historia de la iglesia, ¿no? Que cualquier visión que pueda tener una persona en particular arrastra a una muchedumbre de personas. No se tiene que preguntar por qué sucede eso. Y cuando usted se pone a estudiar, se da cuenta de que son cosas que realmente que son insólitas. Entonces usted ve cómo esa masa se mueve en pos de esa revelación, ¿verdad? Tengo a Joel. ¿Alguien había preguntado? Tengo a Jesús. Fíjate, la gran preocupación de Pablo era el temor de que esta gente cayera en la apostasía. No, esa no era la preocupación de Pablo. Sí, porque como se están diciendo tantas cosas. Bueno, exacto, una persona que realmente que caiga, o sea, para que veas, el problema de ellos es que estaban en una ansiedad. O sea, estaban confusos. Acuérdate que ellos estaban sufriendo una persecución y una tribulación en la iglesia. O sea, tenemos que ver eso también, tampoco podemos, ¿verdad? Despegarnos de esa realidad. Entonces, ellos están siendo perseguidos y atribulados. Eso, obviamente, junto con lo que Pablo le había enseñado, ellos comienzan a tratar de relacionar una cosa con la otra, ¿verdad? Y entonces ahí surgen entonces unas interpretaciones. Algunos dicen, pues yo creo que estamos en esos días que Pablo mencionó, en esos días de tribulación. Y ahí entonces eso sería como pólvora. ¿Ah? Y entonces comienza esa lista de interpretaciones y esa ansiedad y esa inquietud en la iglesia. Oiga, que yo mencionaba, ¿verdad? Una experiencia que había tenido yo en la iglesia que yo pertenecía hace poco, ¿verdad? Hace bastante tiempo. Una iglesia donde realmente pues se había comenzado a transmitir en la congregación pues la inminente venida de un terremoto. Y eso se mencionaba todos los domingos, y instaba a la gente a que se prepararan y que había que tener que estar apertrechados con mucha comida, que eso era inminente, que eso, y algunos hasta hablaban hasta de fecha. Oiga, y usted veía que toda la congregación estaba en un estrés, histeria colectiva. ¿Ah? Y eso no es bueno. Dios no quiere que su iglesia esté así. ¿Verdad? ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia? Pues es de eso precisamente lo que tenemos que hablar, ¿verdad? ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia ante eso? Por eso es que Pablo dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar. Y yo creo que eso es lo más importante en esta clase. Él está mencionando que obviamente no se dejen engañar, y le menciona tres cosas. Eso es después, todavía hemos llegado ahí. Espíritu, de carta, de Exacto. Tres formas que pueden venir un mensaje erróneo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo le dice, hay que tener cuidado porque la semilla obviamente del engaño encuentra terreno fértil en la el ignorancia. desconocimiento, en la ignorancia. Y eso es precisamente es el mensaje principal. Joel, tú ibas a decir algo. Sí, que obviamente cuando uno mira esta carta, pues uno lo ve con una fecha que está lejana, ¿verdad? Y creemos que eso sucedió allá y que eso no sucede acá. Pues entonces, ¿cómo nosotros podemos ver esto en nuestro contexto? Entonces, cuando nosotros miramos, que era lo que estábamos planteando,
entonces nosotros vemos ciertas filosofías que entran a nuestras regiones. Tú tienes, por decir un ejemplo sencillo, que para nosotros puede ser una ridiculez, pero encuentra terreno fértil por la ignorancia. Jesucristo hombre. Que nosotros, a nuestro entendimiento ya, nosotros podemos decir, ¿verdad?, qué pamplina. Pero en personas ignorantes, cuando tú le pones un letrero que dice el diablo no existe y el pecado tampoco, algo que normalmente en la mente del ser humano está fustigando pecado, el pecado, el pecado, el pecado. Y si este hombre viene con un mensaje novel que dice que el pecado no existe, caramba, eso hay que escucharlo. ¿Qué nuevo trae? Entonces, esas corrientes que están, como te pueden venir filosofías que vienen del Oriente, que son filosofías humanas, que te buscan, que tocan al ser humano en todo su desarrollo, y entonces pues encuentran es lo mismo. En ese tiempo estaba la filosofía gnóstica también, que estaba tratando de entrar a la iglesia. ¿Qué es lo que cómo la iglesia va a rechazar precisamente ese tipo de corriente? ¿Cuál es el consejo que debe adquirir la iglesia para rechazar todo ese tipo de...? Porque oiga, le traje el ejemplo mío, personal, para que ustedes sepan que eso puede ocurrir hoy en día y ocurre en algunas iglesias. ¿Qué es lo que realmente va a hacer que usted se sostenga en sus pies? Nosotros tenemos una ventaja que no tenían los tesalonicenses. Nosotros tenemos la palabra. Y obviamente, cuando llega a nosotros algún tipo de información, nosotros la vamos a constatar con la palabra. Y esa es la mejor forma de contrarrestar cualquier información que llegue a nosotros con la intención que llegue. Pero fíjate, todavía, aún teniendo nosotros la palabra de Dios, hay gente que no le gusta leer. Hay mucha gente que no lee la palabra. Y entonces se convierten en terrenos vulnerables a todo tipo de enseñanza. Exacto. ¿Qué pasa? Que eso precisamente es lo que tenemos que evitar. Tenemos que estar seguros de nuestra forma de pensar. Porque oiga, mientras más ocurran, ahora mismo que nosotros estamos en la era de internet, donde estamos saturados continuamente de mucha información. Y desinformación. Bombardean de todo tipo de información, de dianética, de la nueva era, de estas filosofías orientales. Oiga, y que cuando usted se pone a escuchar esas cosas, usted dice, oye, eso no suena tan mal. Suena bien. Sí, porque cae bien al oído. Si usted se pone a estudiar el hinduismo y se estudia el otro que es también el budaísmo, y usted estudia todas esas filosofías, oiga, usted dice, bueno, eso no está tan mal, tiene bastante sentido, ¿no? Pero y cuando usted realmente, pues si usted no está aquí metido en esto, pues mire, usted es presa fácil, ¿verdad? Por lo tanto, usted tiene que meterse en esta palabra, porque le voy a decir algo. Mientras vamos avanzando más, día tras día, el ataque va a ser peor. Vamos a ver cosas mucho más básicamente directas, ataques a la iglesia. La iglesia va a ser probada, ¿sabe? Y obviamente nosotros tenemos que echar raíces profundas en el terreno de Dios, ¿sabe? Tenemos que echar muchas raíces profundas, ¿verdad? Sobre la roca. Por lo tanto, esto que le sucedió a esta iglesia no está aquí por casualidad. Esto es una exhortación que es para toda la iglesia en todas las épocas. Sí, Señor. ¿Okay? Sí, Señor. Y esta histeria colectiva, la cual pasó esta iglesia, pasa en muchos lugares ahora mismo.
Y nosotros tenemos que estar ¿qué? Preparados. ¿Cómo vamos nosotros a contrarrestar esa ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a contrarrestar? Vamos. Esta semana, Víctor, Ajá. salió en el Nuevo Día una página completa de los científicos europeos sobre La partícula de Dios. del Diotán y la cuestión. Bueno, eso es algo bien importante. Sí, es importante, pero el que no está bien y se pone a leer eso, se puede confundir. Exacto. O sea, acuérdense que esto es una información. Esto es una información que sale, que surge y que se utiliza. Fíjense, el descubrimiento es un descubrimiento físico, ¿verdad? Pero muchos quieren utilizar este descubrimiento ¿para qué? Para tratar de echar por el piso la teoría de la creación. Lo cual no tiene que ver nada una cosa con la otra. ¿Entiendes? Y usted lo ve en la prensa, lo ve en los noticieros, la actitud de los mismos periodistas cuando presentan la noticia. Usted ve que la intención de ellos es precisamente eso, ¿verdad? Y nosotros tenemos, la iglesia tiene que estar preparada para eso. Preparada. Vamos a ver si Pablo nos advierte acerca de eso, ¿verdad? Es muy importante en estos primeros dos versículos, porque aquí se mencionan dos eventos. En estos primeros dos versículos se mencionan dos eventos. ¿Cuáles son esos dos eventos? ¿Ah? Ok, fíjense que ahí dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Eso es un evento. ¿Cuál es ese evento? Ese es el evento cuando Jesucristo, que es el que menciona Pablo en la primera carta de los Tesalonicenses en el capítulo 4, ¿verdad? Cuando dice, cuando oigamos la trompeta, ¿verdad? Entonces nos vamos a encontrar con el Señor, ¿dónde? En el aire. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que hayamos quedado, nos reuniremos con Él para estar siempre con el Señor. Ese evento se llama, o la iglesia lo llama como arrebatamiento o rapto. En esa ocasión es la iglesia, los creyentes, los que se reúnen con el Señor. Ese es un evento. Ya el Señor. Quiere decir entonces que, aunque ahí no lo dice, porque si lo ve escribir todo, entonces el tercio se iba a cansar de escribir, pero eso sucede. Entonces es lo que le da a entender a ellos que se mantengan firmes en la fe, firme en la esperanza de que ese que prometió que un día viene, vendrá como otro. Correcto. Ahora, entonces Pablo habla del otro evento que dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y ese día del Señor es que es precisamente el otro día, el día del Señor, que es la segunda venida visible de Jesucristo a la tierra, donde ya no viene a buscar un pueblo, ahora viene a qué? Ahora viene a qué? A buscar. Que todo ojo le verá. Exacto, ahora va a ser una venida visible, no como la primera que no va a ser. Va a llevar su iglesia. Entonces te vas tú. Y entonces van a ver que la diferencia es que en esta ocasión van a haber unas señales. Ahí viene. Unas señales visibles, ¿verdad? Esa es la diferencia entre los dos eventos, ¿no? En el primero, Cristo viene a buscar su iglesia, a su novia. Pero en el otro va a venir de una forma, ahora viene como juez. Con la novia también. Y viene con los santos, sus santos, ¿verdad? O sea que en la primera venida, Él nos arrebata, es el arrebatamiento. Y la segunda venida es cuando nosotros bajamos con Él. Eso es que viene a jugar a medio mundo. A buscar. Vamos entonces a ver, ese es el consejo de Pablo. Vamos a ver ahora el versículo 3, donde él expone entonces una señal, ¿verdad? Del 3 al 5, ¿quién lo lee por ahí? Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ok, vamos hasta ahí. ¿Viste por qué te dije yo? Vamos a ver. El temor de Pablo, como que venía la apostasía. Fíjate que ahí hay unas señales.
porque van a haber unas señales antes de esa segunda venida de Cristo, ¿verdad? Si usted quiere, pues puede ir a Mateo 24, donde el mismo Jesús, cuando le está dando a sus discípulos estas enseñanzas, habla muy claramente, ¿verdad?, de cómo van a ser estos días, ¿verdad? Dice que como en los días de Noé, ¿verdad? Y también algunas epístolas de Pablo también describen cuál va a ser la actitud de los hombres en cuanto a Dios. Ahora aquí dice, nadie os engañe en ninguna manera. O sea, lo primero que tenemos que ver es que en ese tiempo va a haber ¿qué? Va a haber mucho engaño. Son profetas también que va a haber mucho engaño. Falsas enseñanzas. Falsas enseñanzas. Cada uno va a tratar de enseñar lo que bien le parece. Y a muchos, a la forma. Y a muchos engañarán, aún en los escogidos. Aquí es donde la Pero el que está firme en la palabra no tiene que tener eso. Bueno, precisamente por eso, ahí que viene la advertencia. Hay que estar enfatizando. O sea, la iglesia tiene que estar preparada. ¿Cómo se prepara la iglesia? Pues precisamente, verá. Lo que pasa es que estas cosas, estas cosas uno no las puede ver. Eso es fácil decirlo, ¿sabes? Esto es sutil. O sea, hay cosas que uno las escucha y uno dice, oye, se escucha todo bien. Eso a mí me gusta. Porque estas cosas cuando ocurren, cuando tú entras en el que viene a engañar, el que viene a traer un mensaje, un mensaje que atrae. Es tan parecido al de uno, pero en realidad, en esencia, va por distintos caminos. Entonces, lo sutil es lo peligroso, porque entonces engaña aún a lo que lleva tiempo. Llevan tiempo. Entonces, eso es lo peligroso. Hay algo que se llama discernimiento de espíritu. Y por eso es que uno tiene que estar metido con el Señor. Porque una de las cosas que tiene la iglesia, una de los recursos que tiene la iglesia y que tiene el creyente, es precisamente ese discernimiento. Espíritu Santo. Espíritu Santo que mora en ti. Dice la palabra que ese Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Y de alguna forma tú vas a poder identificar esa persona o esa corriente que te quiere traer algo que suena bien al oído, pero dice, oye, pero eso suena tan bueno y tan bueno que yo creo que no se puede ni creer. Sí, porque a veces te pintan unas cosas, tú sabes. Esa es la sutileza que se refiere. Exacto. Sí. Y si tú no estás preparado, oiga, eres presa fácil. Víctor, explícame esto entonces. Yo te voy a poner un caso. Ajá. Ya que estamos hablando de este tema. El mayor exponente de este tema en Puerto Rico, primero que el maestro tuyo, primero que el maestro tuyo. ¿Sabes quién fue? Oscar Candelario. ¿Quién sabía más de la segunda venida de Cristo? Un general. ¿Ah? Sí, pero lo que pasa con ¿Y a dónde llegó? Sí, pero Oscar Candelaria, o sea, no fue porque se fue por una doctrina de error, fue porque cayó de la gracia. Y también se fue por la que fue una persona. También patinó la doctrina de error porque fue el discípulo de William Marion Branham. Tú puedes, la persona realmente, y ahí hay un problema, ¿verdad? Porque dice que en esos últimos días los hombres se amarán a sí mismos. O sea, cuando tú comienzas a depender de ti y dejas de depender de Dios, entonces comienzan esas cosas. Y como él han habido muchos siervos de Dios, ¿verdad? Que cuando tú ves que suben y que entonces como que no pueden manejar ese reconocimiento, esa fama, entonces caen de la gracia. Y tú tienes que depender de Dios, tú tienes que estar bajito todo el tiempo. Hermano, no tenemos que ir tan lejos a algo tan dramático, sencillo. Ahora mismo en el barrio donde yo estoy, hay una persona, un pastor, una iglesia maravillosa, gloriosa. Y mira el problema de lo que ocurrió en la iglesia. El problema que ocurrió en la iglesia es que él comenzó a utilizar el mismo problema de los Gálatas, a coger todo lo del judaísmo e insertarlo en la iglesia
y comenzar a hacerle entender a la iglesia que además de la palabra había que comenzar a hacer toda esta práctica. Una iglesia gloriosa, estoy hablando de una iglesia poderosísima, un muchacho joven brillante, con un mensaje que llenó la iglesia. Y de momento comenzó a hablar con los discursos, y entonces la gente comenzó a llamarme y yo me tuve que poner a escucharlo. Y entonces la iglesia se le vació, le sacó la base a toda una gente que tenía maravillosa, gente humilde, pero destruyó la iglesia. No habló de cosas estrambóticas, sino quiso infiltrar, que fue el mismo problema de Gálatas. Tan sencillo, una cosa que uno lo ve hasta en la Biblia. Y uno dice, pero parece bien. Le decía, pues mira, hay que en la práctica esto, en hebreo, en la práctica judía, hay que comenzar esto. Y una cosa que uno dice, pero entonces eso lo hacía, pero perdió. Cuando se quita la esencia de que Cristo necesita, que el sacrificio de Cristo necesita algo más para nosotros llegar a ser salvos, hasta ahí llega. Ahí comienza el resbalo. Ahí empieza a ver. Una cosa que uno es sencilla, el enfoque se cambia y te llevas enredado. Víctor, el verso 3 de ese segundo capítulo dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Apostasía no es otra cosa que básicamente deserción, abandono, desviarse de la religión que uno profesa. Y ese pastor que está mencionando esto, Joel, precisamente eso fue lo que hizo. Pero esta apostasía de la que habla aquí, es mucho más que eso. Porque esta apostasía de la que habla aquí es una abierta rebelión en contra de Dios. Pero en todos los niveles, a nivel político, social, económico, cultural, o sea, todo el sistema se va a volcar en contra de Dios. Ese es el tipo de apostasía que Pablo dice antes de que venga la apostasía. O sea, que cuando usted vaya al gobierno, todo va a estar en contra de Dios. Ahora, la pregunta que yo me hago, y que yo se lo había dicho a los maestros, eso ya lo estamos comenzando a ver desde ahora. Ya vemos una tendencia y se va dirigiendo hacia eso. ¿Cuáles son esas señales? Pues mire, lo primero que sucedió fue que se quitó la oración de las escuelas. Ya los niños no pueden orar en las escuelas. Ya no se permite ni nombrar el nombre de Dios en las escuelas. No se permite mencionar el nombre de Dios, y menos la enseñanza de Dios. No se puede hacer invocaciones. En los tribunales de Estados Unidos, donde estaban los 10 mandamientos, ya eso se mandó a quitar de ahí. Ya no pueden haber monumentos que invoquen a Dios. La nación que fue fundada bajo los preceptos divinos, ¿sabes? Estoy hablando de cualquier cosa. El aborto se legalizó. El aborto se legalizó. La moneda le quitaron a la moneda. Los matrimonios gays. El presidente simpatiza con esos matrimonios. El presidente de Estados Unidos. Apoya eso. Usted oye las noticias y cada vez que uno de esos hombres se declaran gay, pues eso se le da una proyección tremenda. De la vida, los riquimantes de la vida. ¿Entiendes? O sea, eso se le da una pegada cuando uno sale. Esto de la partícula de la partícula que se descubrió ahora, pues también eso es. Si usted ve que todo el enfoque va dirigido, entonces el que habla algo de parte de Dios se le da muy poca participación. Y si se le da, es para ridiculizarlo. Eso es así. Lo he visto O también. sea, ya usted ve cómo esa tendencia Sí, señor. lo ve en el periodismo, lo ve en la prensa, lo ve en todo, y esto va en aumento, todo va a ir en aumento. Precisamente eso nos va a llevar a esa apostasía, que va a ser la abierta rebelión del sistema mismo en todo lo que se llame Dios. Entonces lo más peligroso de eso, eso no empezó ayer. Esto viene pasando, yo siempre lo he visto desde los años 60 para acá. Han pasado 50, 60 años
Y entonces, ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia se mantiene tranquila y entonces eso comienza a aceptarse como algo, como una normativa. Como una normativa. Entonces comienza, que es el concepto este de secularización. Porque ¿ves? Está todo dándose, está la iglesia funcionando, pero todo eso es una ola, que es como la bola de nieve. Viene montándose poquito y eso es sutil. Fíjate que ahora mismo cuando se está tratando de que no se menoscabe la Constitución en cuanto a la cuestión del matrimonio, pues ustedes ven como que esos legisladores que están todavía a favor de eso están sintiendo una presión tremenda. Brutal. Sí. Y hay otros que ya se han declarado en contra. Fíjate que el legislador que en el estado de Nueva York votó era que iba a perder las elecciones y entonces le dio el voto a favor de lo que hizo, porque iba a asegurar su cargo. Y salió. Y no sé, o sea, ustedes no crean que la decisión de Obama fue una decisión política. Eso está fríamente calculado. Y estamos hablando de un hombre que nace de una iglesia, un hombre que viene de una iglesia, ¿sabes? No, no creen eso. Pero política, por eso te digo, pero políticamente le conviene y se deja arrastrar precisamente por eso, ¿entiendes? Arrastró millones. El ansia de poder. En Europa, en las ciudades grandes, las iglesias son museos ya. Sí. Más o menos el 18% de todas las naciones europeas son practicantes del cristianismo. Un 18%. Si usted va y usted coge los jóvenes de las universidades y la mayoría te dice Jesucristo es un mito. Francia, los países nórdicos, que eran los países realmente donde realmente el cristianismo se levantó, echó raíces tremendas. Esos países son países prácticamente ateos. Y los Países Bajos, como Holanda. Por eso te digo, los nórdicos, Holanda. Se presume que en Holanda, de aquí a 15 años, el 80% de los constituyentes de ese país no creen en Dios. No creen en Dios. Eso se llama, y entonces, para que nosotros no estamos viviendo al otro lado, pero al otro lado ya esa corriente viene. Esa corriente Cristo viene. es un mito. La Biblia es un libro escrito por los hombres. Eso lo digo a un presidente. Eso usted lo va. Cuando le pisaron el callo, lo cogieron. Ahora es Cristo, sálvame, Cristo. Porque una cosa es llamar al diablo y otra cosa es. Pero está hablando de Chávez, ¿no? No quiero mencionarlo. Pero para que usted vea. Simplemente yo lo oí, punto, lo tiro para adelante. Eso es para que usted vea que, obviamente, esto va, la iglesia tiene que. Y oiga, le voy a decir algo, y esto es bueno para la iglesia, ¿sabe? Porque usted va a tener que echar raíces para poder estar firme, Y estamos diciendo esas cosas. Hay que estar firme ahora. Lo ve como un bizcocho. Sácate las raíces de los Oye, que mucho poner en tu hombre, pero bien. Ahí está. Abonen las raíces de los sellos. Menos mal que la grabación se para ahí. Por favor, el silencio. Usted venía. Se acabó, la gente no puede ver Él estaba, él me dijo que estaba como. Pero cuéntalo, que está por ahí, lo vi. No le sigue molestando. Está por ahí. Pues esa apostasía va a ser una apostasía abierta. Apostasía abierta. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Y estamos sufriendo los primeros embates, ¿sabes? Pero tenemos que prepararnos, ¿sabes? Porque dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y yo creo que a medida que esto vaya avanzando, el evangelio también va a crecer, ¿sabes? Y la iglesia se va a levantar. Yo creo que la iglesia se va a levantar de todo esto. La iglesia se va a levantar. O sea, ahora mismo yo veo que la iglesia está
en un letargo. Pero yo creo que la iglesia se va a levantar, ¿sabes? Y precisamente por eso es que estamos estudiando la palabra, ¿no? Para que nosotros estemos apercibidos de eso. ¿Ok? Primero va a ser la apostasía y luego cuando eso ocurra, ¿qué va a suceder después? Dice que se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. No usurpa el trono de él. O sea, cuando el terreno esté preparado mundialmente hablando, cuando el terreno esté secular completamente hablando, obviamente como eso va a tener unas repercusiones, porque cuando el mundo se aleja de Dios, las consecuencias de eso va a ser ¿qué? Va a ser más pecado. Va a haber violencia, va a haber escasez, ya usted ve la economía mundial, cuán vulnerable está. Guerras. Usted ve guerra, va a haber, el terreno se va a preparar. Gran tribulación. ¿Para qué? Para que se levante un individuo que pueda que ofrecer la alternativa en medio de todo eso. Ese es el anticristo. Se va a levantar un individuo que dice yo tengo, y va a ser un individuo carismático. El inicuo, el hombre de pecado. ¿Ah? Y va a convencer, va a tener ese poder de atracción que va a poder convencer a los líderes mundiales. Dice, ese es el que tiene la solución. Ese es el que tiene la alternativa. Vamos con Ya está la globalización completa, ya el sistema de globalización está, ya tenemos las comunicaciones que nos podemos comunicar todos. ¿Quién hubiese pensado que cada uno se puede comunicar de cualquier parte del mundo? Que usted puede escuchar lo que pasa en aquel país, en otro país. Eso no lo sabíamos nosotros hace 20, 25 años hasta ni lo concebíamos. En segundo. Ahora en segundo usted puede saber lo que está pasando y puede mirar también, puede tener una imagen del otro lado del mundo. Miren señores, eso es preparando precisamente el terreno para que se manifieste ese individuo. La economía va a seguir degradándose. La inmoralidad, la violencia, todo esto. Va a aparecer ese individuo, dice, yo tengo la solución económica, yo tengo la solución de todo. Yo soy el que voy a traer la paz al mundo. Y va a ser carismático, y va a traer a los líderes, y todo el mundo le va a dar el respaldo a ese individuo. Los van a seguir. Ah, ese individuo, dice aquí, se va a poner y se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, eso es precisamente que el sistema que está en contra de Dios, la apostasía en todo su Víctor, dijiste ahí que todo el mundo. Todo el La mundo. iglesia no. Bueno, la iglesia no, pero todo, o sea, estoy hablando del mundo, el sistema mundial. La iglesia ahí se va a convertir ahora en lo que, si no se la llevó el Señor todavía, ¿entiendes? Nosotros estamos en este mundo de Jesús, pero no somos de este mundo. Ajá. Ahora mismo, el mundo entero tiene una población de 1000 y pico de millones. Bueno, tenemos 7, vamos para 7 billones. el número correcto. 7 billones. Hay Más o casi menos. 7 6 billones, casi 7 billones. Casi 7 Billones. Casi 7 billones. Casi 7 Hay casi por los 1000 por ahí. 6.000 millones. Y solamente una tercera parte tiene conocimiento del Evangelio. Una tercera parte. No todos, o sea, no todo el mundo va a estar en el Cristo. Eso es así, eso es un hecho. Van a ser, acuérdate de que los menos son los que van a estar en el cielo y los más son los que van a quedar. Eso es así. Pero fíjate, la palabra dice que el Señor no vendrá hasta que todo el mundo se haya predicado el Evangelio. No, que lo Sí, conozcan, van a pasar como se 4 conozcan, años pero para que vamos a que hacer. se conviertan en otra cosa. Bueno, este sistema de comunicaciones que tenemos ahora va a ser también instrumento para que el Evangelio llegue a toda criatura. Y haya conocimiento. Exacto. Y todo se está poniendo en su sitio para que esto suceda, ¿sabes? Pero Y la iglesia tiene que ponerse la batería, ¿verdad? Las pilas. hay muchos rincones del mundo que todavía no ha llegado ese adelanto. Bueno, tenemos la tecnología existe. Yo tengo,
La tecnología existe. Y dice hasta el último rincón del mundo. No. Dice la palabra. Mira, lo que pasa es que yo tengo mi reserva en cuanto a eso. Ajá, Yo tengo mi reserva en cuanto a eso. Un ejemplo. Si hacen 100 años se predicó el Evangelio en la ventana, que aquí se habla de la ventana 1040. Hace 100 años se predicó el Evangelio en la ventana 1040, vamos a ponerlo. Y allí hubo una generación que conoció de la palabra. Pasó el tiempo, la gente le dio la espalda a Dios y se levantó una generación que no le interesaba de Dios. Esa gente, ¿el Evangelio llegó? Sí, el Evangelio llegó. Por eso es que cuando hablamos, que es el mismo punto que trae Babilonia, cuando uno piensa, pero es que los 7 millones de personas van a escuchar de Dios, yo tengo mis reservas. Porque si es como aquí en Puerto Rico, aquí el Evangelio se ha predicado por los 4 rincones. Pasan 70 años y la gente le dio la espalda a Dios. Le dio la espalda a Dios. Y es una generación que no le interesa. Esa misma generación que está diciendo, Dios es un mito, la Biblia de Jesús es un mito. O sea, Por eso es que yo... el Evangelio va a ser ¿cómo se dice? Llevado, pero que la gente se convierte son otros 5 cosas. Pueden quedar algunos bolsillos ahí esporádicos donde no se ha llegado el Evangelio, pero muy poco, ¿sabes? Sigue dejando la espalda. Hay va al un que oriente, dice, a echar la puerta del infierno y está echada del cielo. El Evangelio en China está creciendo de una forma... Sí, ya están ocurriendo cosas. China, que lo que nosotros no hubiéramos creído que en China el Evangelio hubiese estado. Pero ahí en China está. Japón, Seúl, Corea tiene la iglesia más grande del mundo. África fue evangelizado por los misioneros ingleses. O sea, ¿entiendes? O sea, ¿a dónde no ha llegado el Evangelio? Los buenos somos más. Por lo tanto, hay que sopesar esa teoría, ¿verdad? Ahora, cuando este individuo se manifieste, pues entonces yo le voy a contar otra cosa, ¿sabes? Dice aquí que ese individuo se va a sentar. Fíjate que él está en contra de Dios, mas sin embargo él se va a sentar ¿dónde? En el templo de Dios. Él se va a oponer a Dios, pero él se va a creer ser un Dios. Va a pasarse por él. Fíjate que él va a empezar bien secular, pero se va a convertir en Dios. Él dice, yo soy Dios ahora. El que se opone a Dios, dice, ahora yo soy Dios. ¿Entiendes? Porque eso es lo que sucede, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Entonces dice que el que dice que Dios no existe, va a ser Dios. Él va a ser Dios, exactamente. Y Pablo, obviamente, en el versículo 5 dice, no os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. O sea, que esto para ellos no era nuevo, ¿sabes? Pablo le había advertido a ellos precisamente esto anteriormente. Ahora, o sea, la pregunta que yo le hago a ustedes, entonces, ¿por qué? Si Pablo ya los había advertido, ¿por qué ellos cayeron en esta ansiedad? Porque malinterpretaron lo que Pablo dijo en términos de la inminente venida de Cristo. Ellos creían que la inminente venida de Cristo era que Cristo venía mañana. Confundieron el tiempo, el factor tiempo lo confundieron. O sea, no tuvieron la esperanza. Y eso quiere decir, eso nos enseña a nosotros, ¿verdad? Nos enseña a nosotros a estar que firme en la palabra. Firme en la palabra. Firme en la palabra. Vamos entonces al 6. El 6 y el 7, ¿qué lo tiene? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ok, vamos a leerlo en español ahora. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. La pregunta que yo les hago a ustedes ahora, ¿qué es lo que detiene a este misterio de la iniquidad? El Espíritu Santo. Hay muchas, ¿verdad?, teorías, ¿verdad?, mucha interpretación.
iglesia. La mayoría coincide de que es la iglesia a través del Espíritu Santo. ¿Okay? O sea, el Espíritu Santo está donde? Está en la iglesia. ¿Okay? Y mientras la iglesia esté aquí, y mientras el Espíritu Santo esté en medio de su iglesia, Es un muro de contención. eso no va a extinguir, eso no se va a manifestar. Porque está que el Espíritu Santo está en la iglesia y eso es bien importante para nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros somos el muro de contención, como dice Lázaro. Por eso es que cuando cada creyente es importante en el lugar donde se mueve, ¿sabe? Usted no lo crea, ¿sabe? Usted es la sal de la tierra. Y donde quiera que usted se mueva, usted es un agente ¿de qué? De salud. Usted previene que se pudra lo que está alrededor de usted. Fíjese cuán importante es usted. Un antivirus. Usted es un antivirus. Y es porque su forma de vivir y su testimonio hace que las personas que están a su alrededor se cohíban de hacer cosas que no deben hacer. Hermano Víctor, si Pablo le dice a la iglesia esta que se mantengan firmes en esa esperanza de Cristo en su regreso para estar un día con Él, tanto como el Espíritu de iglesia y vida, colectivamente unida, a veces se le hace difícil a la iglesia mantenerse. Imagínate cuando sea arrebatada la iglesia y el que se quede, ¿cómo va a vivir? Sin el reparto del Espíritu Santo. Pero estamos hablando de la gente preservativo que es la iglesia ahora. O sea, que usted cobre conciencia de lo que usted representa en la sociedad actual, en el lugar donde usted se mueve. Y si la iglesia se manifiesta de esa manera, los gobiernos que están ejerciendo el poder en los distintos países van a tener que tomar en consideración a la iglesia, porque aquí todo el mundo está pescando votos. Y obviamente, si nosotros nos manifestamos como iglesia en contra de todas las cosas y la injusticia que están ocurriendo, alguien nos va a tener que escuchar. Fíjate, pero yo veo que nuestra manifestación es muy diferente, porque el problema de la iglesia, o de muchos miembros de la iglesia, es que como que se van por la línea de la política. De que prefieren los colores. Mire, nosotros somos más que eso. Hay que trascenderlo. O sea, nosotros somos más que eso. Yo puedo tener un partido político de mi preferencia y puedo tener mis preferencias políticas, pero mira, por encima de eso está lo que usted representa en cuanto a la moral de la sociedad. Mire, yo estoy bien seguro que si yo no estuviese en mi oficina trabajando, yo me la pongo así, aquello se hubiera convertido en un prostíbulo. Yo lo veo de esa forma. Yo preservo la moral de mi oficina. Tenemos que hacer la distinción. Y yo creo eso. Yo creo que cuando yo entro a aquel lugar, ¿sabes? Aquello es como... Y yo creo que en ese sentido, así que nosotros tenemos que pensar. Y eso cuando nosotros, no solamente en el lugar de trabajo, sino en tu vecindario, en tu familia, donde quiera que tú te muevas, donde quiera que tú te muevas, cuando tú vas a comprar, debemos de ser la luz. Pues exacto. Y en ese sentido yo creo que nosotros te ocupamos precisamente ese muro de contención para que no se manifieste esa inmoralidad, y yo digo que nosotros somos así, somos Eso solo de contención, porque al verte a ti, ellos se cohíben es un stop. de expresar. O sea que cuando tú llegas y dices, espérate, bájate la boca, Respeto. si están diciendo algo, bájate que llegó fulano. Son cosas, tú sabes, que tú te das cuenta realmente de lo que tú representas en el Señor.
¿Entiendes? Por eso es que tienes que dar buen ejemplo, porque si no lo da, dicen, ¿y eso que es cristiano? Lo primero que somos. Y eso que es cristiano. Aunque te lo digan, como digo yo, aunque te lo digan para mofarse o ridiculizarse, pero es una bendición. Entienden. Sí, Esa es la mejor bendición que te pueden decir a ti. Como Que canta te la digan, tú sabes, que te digan, bájate la voz que llegó fulano. No digas eso. Ahora es malo, Eso es ahora es malo. Exacto. Eso es una tremenda bendición. Eso es un muro. Yo creo que realmente nosotros tenemos que, eso precisamente es lo que detiene que se manifieste este pecado, este sistema, básicamente, por así decirlo, ¿verdad? Lo importante que es usted, ¿verdad? En el plan de Dios, ¿verdad? Precisamente en estos tiempos, ¿verdad? Pues, lo dice de esa forma, ¿verdad? A quien el presente solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Y cuándo será quitado eso? Trompeta. Cuando suene la trompeta. Entonces ese individuo tiene la luz verde para poder manifestarse, ¿verdad? Bueno, pues todo. Vamos a ver del 8 al 10. Víctor, perdón. Dice también que el sistema de gobierno romano también impedía. También. Esa es una de las teorías, ¿verdad? Una de las teorías. Vamos a ver del 8 al 10, vamos a ver. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ok. Una vez la iglesia sea quitada, dice que entonces se va a manifestar aquel inicuo. Pero fíjate lo que Pablo le dice. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, ¿qué es lo que les hace ver aquí Pablo a los tesalonicenses? Que serán salvos y cuando venga. Mira que al final de los tiempos, señores, el mal será derrotado. El mal será derrotado. Porque la palabra de Cristo, La iglesia no puede caer en ansiedad. la palabra de Dios prevalecerá. La iglesia no puede caer en ansiedad. El mal será derrotado. Es el mismo mensaje de Apocalipsis. ¿Cierto? Esa es la tesis. Es exactamente el mismo mensaje del Apocalipsis. O sea, nosotros no debemos temer a terremotos, ni temer a que si viene que se yo, un huracán, que si viene que esto, que si lo otro, que si... La iglesia no debe temer. Eso es lo que dice arriba Dominico. ¿Ok? Ni se debe alarmar por nada de esas cosas. Nosotros tenemos que estar firmes en el Señor. Que no teman, o sea, no se adelanten a traer el mal, porque no va a haber mal, lo que va a venir es bien. Bueno, exacto, él dice, el mal va a venir, pero obviamente El la mal iglesia el cristiano va a haber una victoria, victoria, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que nosotros caminar con la frente en alto, con esa seguridad. Ahora, mira qué importante dice aquí, cuyo inicuo, fíjate las armas que utiliza este individuo para poder atraer, cuyo inicuo, dice aquí, es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Cómo es que va a atraer este individuo a las masas? Con señales, prodigios, con poder. Y esto es bien importante. ¿Sabes por qué es importante? Porque a muchos cristianos les encanta basar su fe en señales, en prodigios, en milagros. Y nuestra fe no puede estar basada en eso. Nuestra fe está basada en que Cristo murió. Por eso es que se arrastra mucha gente. Se arrastra mucha gente porque ve que sucedió algo en aquel lugar. No, aquí hay que ir porque ahí están pasando las cosas. Y allá se meten, se dicen barbaridades, pero como pasan cosas, pues allí es que ir. Allí sí que el Señor está. Aquí están preocupados la gente. No, yo no estoy preocupado. Te estoy diciendo que yo los lunes
para esperar el programa de respuesta, pues, como el televisor temprano, cuando está arriba Dominici diciendo, yo tengo miedo a uno con... Eso es como poner una película de Boris Fernández. Digo a Dominici, sí. Metiéndole miedo a uno con el apocalipsis, no hablan más que de eso. Se vende miedo. Mejor ponte a ver el hombre lobo de de canal. Y la iglesia entra en ansiedad. No, Y eso lo, Tiene esa fe la y iglesia. ese mensaje, el mensaje del Apocalipsis no es para que la iglesia coja miedo, es para que se llene de esperanza. Yo lo veo obligado porque yo llego al canal y ahí está ya puesto ya los televisores. Y estos dos lunes que pasaron eran las guillotinas y los sarcófagos. No se rían. Las guillotinas y los sarcófagos. No sé cuántos miles, cientos de miles de guillotinas y cientos de miles de sarcófagos que ya están fabricándolo ya. No sé para qué. Digo, me voy a cortar la cabeza. Eso no hay duda. Los sarcófagos petrados los puestos. Pero, ¿y qué? Heidi, ¿sabes? No, pues. Hay un site en internet que se llama The World Order, el orden final. Y entonces muestran todos los miles y miles de... Es como un plástico que hicieron, con forma de un ataúd, pero plástico. Los paraditos así, y son paredes. Miles y miles, y dicen que es The New World Order. Y habla de todo lo que va a pasar en el futuro. Un orden mundial. El orden mundial. Y es interesante, ¿sabes? Pero que uno no se puede alarmar por eso y ni dejarse llevar nada más. Pero bueno, nosotros tenemos conocimiento de que Dios no está advirtiendo de eso. Pero está bien, yo entiendo eso y lo que digo. Pero ¿quién quita que todos esos sarcófagos son para venderle a toda la funeraria que hay en el mundo entero? ¿Tú me entiendes? No, eso es para los que van, mira, a cepillar la guillotina, que es posible también. A lo mejor para revender, mira, a lo mejor y se la compra. O sea, aquí básicamente el mensaje que tenemos que tener claro es: nosotros no podemos basar nuestra fe en señales, ni prodigios, ni milagros. Eso es lo que querían los griegos. Y cuando eso me hace pensar en el principio de la iglesia. Los griegos querían señales y los otros querían ¿qué señal, básicamente? Señales, y unos pedían señales y otros pedían demostración. Exacto, por eso demuéstrame que tú eres el Mesías. ¿Qué milagro vas a hacer para que tú me demuestres que tú eres el Mesías? ¿Entiendes? Oiga, le voy a decir una cosa. Hay muchos creyentes que basan su fe en milagros. Y nosotros somos llamados a vivir por vista. Nosotros estamos llamados a vivir por fe. Y esa fe está en la palabra, en la promesa del Señor. Él dijo esto y lo va a cumplir. Mire, pueden haber cosas, van a aparecer cosas en el aire, van a haber gente que haga tremendos milagros. En la promesa del Señor. Esa es la que va a alimentar su fe. Hay un pensamiento por ahí que dice que la fe es el saco donde Dios derrama su gracia. Nosotros tenemos que ser fortalecidos en la fe, porque así como esta iglesia pasó por tribulaciones y por persecuciones, lo que los va a sostener esa iglesia era la fe, no es los prodigios y los milagros que se pudiesen hacer allí, ¿entiendes? Es la fe. La fe es la buena esperanza. Exacto. ¿Ustedes conocen a Barney, el veterinario? Barney Hernández, veterinario, miembro de aquí de la iglesia. Ese no es que también un testimonio que vivió un día. Una señora, él tenía Bayamón. Esto es cierto. Una señora le llevó un gatito que estaba muy enfermo. No, espérate, hombre. No, ese tranquilo, hombre. Ese fue el que le curó la pierna a él. No, tampoco. Ese fue el que le curó la pierna. El único que pudo curar la pierna fue él. Una doña le llevó un gatito. Y Barney se quedó con el gatito. Pero los 3 o 4 días se murió el gato. Y la doña fue a buscar el gato. Entonces Barney le dijo que el gato se le vio.
Dice, ay, yo pensaba que Dios iba a hacer un milagro y que me iba a salvar al gato. Entonces va y le digo, pues gloria a Dios, si el gato muere y si el gato vive, gloria a Dios. Eso fue lo que le digo, gloria a Dios, si se salva el gato y si no se salva el gato, Porque le había pedido a Dios que se salvara el gato. porque la señora es cristiana, la señora me dijo, gloria a Dios si se salva el gato y si se muere el gato, gloria a Dios también. Pero es que hay gente que lo que quiere esperando un milagro y si no hay milagro, entonces se duda, hay duda. Sí, es como... Eso, a eso es lo que no debemos llegar. Eso es como Job que dijo, bendito sea el Señor que dio y que quitó. Bueno, vamos al 11, vamos al 11. Vamos al 11, ¿qué tiene el 11 y el 12? Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ok, vamos a ver, ¿quién me discute eso? Bueno, Ajá. yo pienso, a mí así, a pensar, esto me hace pensar en estos programas que están dando, como la Comay y dando candela y cosas así, que ellos exponen muchos argumentos que la gente misma los oye y los cree y hasta se deleitan en ellos. Y uno que oye eso y uno se indigna, ¿entiendes? Uno como que se llena de indignidad y se molesta y se ira, ¿entiendes? Porque uno dice, Dios mío, al ciego está el pueblo que están tomando eso como por cierto y como si por algo de aceptación. Sí, y eso precisamente es lo que sucede, ¿no? Que cuando el hombre le está dando la espalda al Señor, que eso lo dice Romanos capítulo 1, se va acercando más a ¿qué? A lo inmoral, a lo que es contra la naturaleza, y le va prestando oído, va endureciendo su corazón, y eso es el hombre mismo. Lo que pasa es que obviamente como el judío le achaca todas las obras a Dios, pues dice, pues Dios es el que le envía un poder engañoso, porque para el judío todo estaba ¿qué? Bajo el control de Dios, ¿verdad? Dios era el que enviaba el bien y era el que enviaba el mal. Para el judío es así, el judío pensaba todo eso, ¿sabes? Eso, si usted lee el libro de Job, lo va a ver también de esa misma forma, ¿verdad? Dios está metido en todo, ¿verdad? Pero es el hombre mismo que endurece su corazón ¿a qué? A la oferta de Dios. Y eso va a hacer que va a crear una rebelión continua en contra del que va creciendo cada día más y se va apartando de Dios. ¿Entiendes? O sea, es el hombre que se separa de Dios, es el hombre que le da la espalda a Dios, y el hombre va cayendo cada día más y va cayendo más y más y más, y que de su propia concupiscencia. Exacto. Dice el que siembra de la carne se le va a corrupción. O sea, y ese es el peligro, ¿verdad? Y todo comienza porque ¿qué? Porque rechazaron el amor a la verdad. El amor a la verdad. El amor a la verdad de Cristo. Fíjate, Víctor, yo estaba pensando hoy mismo si sería bien o no que en uno de esos foros hubiera un cristiano, si estuviera bien o no, primero pregunto, y que argumentara sobre los mismos temas que ellos traen basado a la palabra. Obviamente tendría que ser un cristiano bien consagrado, una persona bien preparada, bien, ¿entiendes? Bien dirigida por el Señor, porque le van a tirar con todo lo que hay. Pero sería interesante que en esos foros, que todo lo que tú ves son homosexuales, lesbianas, gente inmoral, que están hablando en esos foros, porque hay un cristiano. Y que ese cristiano les presenta al pueblo, al mundo mismo, todo el argumento que ellos traen, más el argumento que es de parte de Dios. ¿Y cómo decirle? Eso es lo que usted dice, pero la palabra dice.
pero aquí lo que pasa Es que Eso estaría heavy. Eso estaría heavy. tu ¿entiendes? Yo pensamiento pienso- es bien loable, pero lo que pasa en la publicidad, la publicidad no busca Por eso mismo que lo digo. busca es el protagonismo, Por eso que lo digo. buscando Sí, sensacionalismo. sensacionalismo. Yo estoy de Y acuerdo. el cristiano no hace ahí lo que hace es mal, porque dice, espérate, Mira, Por eso que pregunto si estaría bien o estaría es que mal. eso ¿Qué ocurre. opinas? En los foros invitan a cristianos. Pero eso está ocurriendo todos los días. ¿Qué opina Babilón? Oíste, Yo opino que si tú quieres un pastor en primera plana, que lo acusen de actos lascivos y salen todos los medios de comunicación. Pero mira, aquí eso está ocurriendo. Ahora mismo aquí alguien se ha ganado en los foros, que foros, cuando digo foros que tienen rating, se ha ganado el respeto, y yo para mí tiene standing, es el pastor, el doctor César Vázquez. Sí, sí. César Vázquez, a mí me encanta escuchar a ese señor como él, y obviamente Refutar los argumentos. y Rubén Sánchez, que tiene rating, a quien no le guste, Y lo pues, trata de entenderá. y lo trata de Rubén empezar. Sánchez tiene rating Exacto. aquí en Puerto Rico, y Rubén Sánchez le gusta invitar a César Vázquez, y lleva también la otra parte, que es Pedro Julio, que Pedro Julio podrán decirle que, pero él sabe Está preparado también, defender, está preparado. brillante, muchacho brillante. Y lo que uno escucha hablar a Pedro Julio Serrano, escucha hablar al doctor César Vázquez con una elegancia tremenda, desde dos puntos opuestos, sin ofender, y la verdad es que César Vázquez, o sea, en ese tema, Se necesitan más. exacto, Sí. pero tiene unos argumentos que Yo escuché un Extraordinario. tema que andamos. con Carmen Jovel y César Vázquez, y Carmen Jovel le tiró fuerte, hasta trató en lo último que cerraba el programa de tirarle una para contrarrestar lo que César decía, y César dijo, pero la Biblia dice, o sea, el que no lo dejaba con el golpe dado. Eso es lo que pasa, que la palabra de Dios, el mensaje de Dios te lleva al hombre a un punto donde la razón humana tiene que cederle al campo de la fe. Y para que eso suceda, tiene que haber humillación. O sea, la palabra de Dios lleva al hombre a un momento donde el hombre tiene que dejar la razón echar a un lado y entrar en el terreno de la fe para creerle a Dios. Pero para que eso suceda, el hombre tiene que humillarse. tiene que haber humillación primero. ¿Qué pasa? Si eso no llega, el hombre jamás va a poder creer. Si el hombre no cede a esa parte de la fe y a la humillación, no va a poder entender la palabra. ¿No? Esa luz de Dios no va a poder llegar a él. Sí, y hay unos ejemplos clásicos, como por el mismo Pablo cuando fue tumbado del caballo, ¿entiendes? Saulo, y otros ejemplos como por ejemplo el mismo Job cuando peleó contra el ángel, ¿entiendes? Y muchos ejemplos. Va a llegar un momento, o sea, el hombre, Dios requiere que el hombre se humille. Sí. Y Tiene un reconocimiento. Y por más argumentación que yo traiga, y por más sabio que yo sea en la palabra, si ese hombre no se humilla ante Dios y entra al campo de la fe, ese hombre no va a recibir a Dios. Y eso ya es un requisito de Tiene que haber un parte de corazón contrito para que llegue. Exacto. Excelente. Eso pues. Fíjate, cuando vino el abuelo aquí, el español, Ah, estaba diferenciando entre lo que es venda y lo que es ceguera espiritual. Él decía que el Dios de este siglo se ha encargado de cegar el entendimiento, cegar en una oveja. Si no tienes una venda, te la puedes quitar. Si estás ciego, no puedes ver. Por consiguiente, el Dios de este siglo, él, Satanás, se ha encargado de cegar el entendimiento. Entonces, yo no puedo ver más nada. No puedo ver lo suyo, pero nada que sea espiritual. exacto. El único que puede quitar la venda es Dios. Y se la quita al hombre cuando el hombre entra a ese campo de la fe. Se humilla ante Dios y reconoce a Dios. Necesito de ti. ¿Ah? Reconozco que necesito de ti. Porque el hombre tiene que bajarse, tiene que humillarse, tiene que postrarse para que eso suceda. ¿Entiendes? Entonces viene la luz de Dios, ¡pa! ¿Ah? Como dice 2 Corintios 4 dice, o sea, llega pan, y la iluminación de Dios viene pan.
Corazón contrito no de. Por eso te digo, pueden haber 20 foros, pueden invitar a 20 cristianos y el cristiano contesta bien y habla la palabra, pero si el individuo no se humilla, jamás ni nunca va a llegar al entendimiento, porque esto no es por convencimiento. Esto es a través de un encuentro, una humillación delante de Dios para entonces uno poder. Entonces cuando tenemos que darle gracias a Dios, cada uno de nosotros, que en algún momento de nuestra vida nosotros nos postramos ante Dios. Esto no es cuestión de necesidad, esto es de querer. Pues exacto. Lo puedes necesitar, pero si no lo quieres. Exacto. Tú estás ahí, cuando tú caes en esa necesidad y reconoces que necesitas la ayuda de Dios, ahí es que Dios viene. Pero mientras no haya eso, cuando yo puedo, yo solo puedo, yo no necesito. Y eso ahí es que viene el problema. Entonces vamos a entrar a lo último, que son los últimos 3 versículos, que es realmente el cierre de cuál debe ser entonces la actitud de los creyentes, ¿verdad? El último consejo de Pablo. ¿Quién lo lee? Del 13 al 17, vamos a ver. ¿Cuál? Del 13 al 17. 13. Sí. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante vuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que realmente nos va a dar la seguridad a nosotros de permanecer en pie, no importa cuál sea la circunstancia. Saber que yo he sido escogido por Dios para hacerlo así, que me he santificado por el Espíritu Santo, y que me llamó mediante el Evangelio a través de la fe. Fíjate que hay una parte que hace Dios y hay una parte que hace el hombre. Dios me santifica a través del Espíritu, pero yo sé que yo respondo a través de la fe. Tiene que haber ambas partes, ¿verdad?, en el asunto, ¿no? Así. Por eso que en el 15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Esa es la que. Ahí es. Ahí no hay que hablar mucho, ¿verdad? Hay que buscar más nada. Sí. A eso es que tenemos que enseñar. Eso es así. Vamos a. Todos somos chiquitos. Hoy todos somos chiquitos, más fácil. Hoy no tienes ganas de que suba. Ten cuidado que tú estás. Tener el equilibrio. Después mañana puedes ir para Ponce.